los asuntos de fe, todo es doctrina. La doctrina es demasiado importante en los asuntos que tienen que ver con la fe, con el mundo espiritual, con las cosas del reino de los cielos, ¿verdad? Es importante esto porque cuando vamos a entrar en el reino, necesitamos tener, o se necesita cumplir en nosotros una condición, tener una mente apropiada para el reino. Y esto incluye la forma en como nosotros aceptamos y administramos una doctrina, una enseñanza. Cuando el Señor Jesucristo empezaba a enseñar, la gente notaba esa diferencia. Tengo un pasaje aquí que es el libro de Marcos, en el capítulo 1, y el verso 21 nos dice: entraron en Cafarnaúm y enseguida, en el día de reposo, entrando Jesús en la sinagoga, comenzó a enseñar. O sea, comenzó a dar doctrina. Sigue diciendo: y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Cuando el Señor Jesús se subía a enseñar, cuando Él tomaba la palabra y empezaba a dar doctrina, las personas que lo oían se percataban de dos cosas. Se daban cuenta que había dos tipos de doctrina. Una doctrina que ellos le llaman la doctrina de los escribas, y ahora una nueva doctrina, que es la doctrina con autoridad. Por eso está diciendo aquí que se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Eso quiere decir que ahí estaban dándose cuenta que la doctrina de Jesús tenía autoridad. Pero también al decir, y no como los escribas, eso tácitamente, de manera intrínseca, implica que ellos recibían doctrina que no tenía autoridad. Ahí está diciendo que la doctrina que les enseñaban los escribas no tenía ninguna autoridad. O sea que había una doctrina que tenía efectos espirituales y había otra doctrina que no tenía nada, absolutamente. Dos tipos de doctrina. Y eso pasa mucho en las iglesias contemporáneas. Hay doctrinas que no tienen autoridad, son muy buena teología, teoría, análisis mental, análisis intelectual, pero no tiene efecto. Y desgraciadamente, eso pasa en la mayoría de los lugares y la gente se conforma. No quiero entrar en una crítica, pero en alguna oportunidad fui a alguna iglesia. Hablaba en inglés. Y recuerdo que el sermón duraba unos 20 minutos. Y a los 20 minutos los relojes de toda la gente empezaban a sonar. Eso quería decir que el pastor tenía que empezar a terminar. Y todo el mundo se ponía de pie y se iban. Nunca pasaba nada. Nunca ocurría nada. Pero la gente se acostumbró. Eso es lo que ha sucedido el día de hoy. La gente se ha acostumbrado a la doctrina del escriba, a la doctrina teológica. Meramente, quiero decir. Se han acostumbrado a la enseñanza teórica, a la palabra que es intelectual, a la palabra intelectual. Pero una cosa muy diferente es la doctrina con autoridad. Por eso dice, verso 23, y aquí estaba en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, el cual comenzó a gritar, diciendo: ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos?
yo sé quién eres, el Santo de Dios. Verso 25, Jesús lo reprendió, diciendo, cállate y sal de él. Posiblemente para usted eso no es nada, está acostumbrado a eso tal vez. Ahí lo dice, lo ha leído todos los años, todo el tiempo que usted tiene de ir a la iglesia, posiblemente lo ha leído, ¿verdad? Pero para ellos, este verso 25 era algo sorprendente, extraordinario. Porque él no le decía, cállate en el nombre de Belcebú ni en el nombre de ninguno. Él le decía, cállate a su nombre personal. Y ellos no estaban acostumbrados a eso. Ellos estaban acostumbrados a la enseñanza seca, a la enseñanza teórica, a la enseñanza meramente teológica, a la enseñanza intelectual. Eso es lo que pasa en muchas iglesias el día de hoy. Pero cuando la enseñanza tiene autoridad, provoca, tiene un efecto, las cosas no quedan como están. Se produce una especie de revolución en el mundo espiritual. Y por eso cuando él empezaba a dar su doctrina, y lo interesante es esto, tanto los escribas como el Señor Jesús enseñaban de la Torá, enseñaban de lo que estaba escrito. La diferencia era que uno tenía autoridad y el otro no. Yo quisiera como que la gente de la iglesia evangélica se rebelara o no aceptara esas doctrinas de hombre. La doctrina de hombre es la que no tiene autoridad, es la doctrina del escriba, la doctrina meramente analítica, teológica. Yo no tengo nada en contra de la teología porque de hecho hago teología, pero no me puedo quedar solo en la sequedad de la teología. Debe haber el anhelo de que esa palabra que yo estoy recibiendo tenga un efecto, tenga poder, logre algo. Porque si no, entonces estoy perdiendo el tiempo. ¿Para qué voy a eso? Entonces lo interesante para mí está en que en este verso 22 se denota que la gente se estaba percatando que habían dos tipos de doctrina. Una que era la doctrina tradicionalista, la doctrina que ellos estaban acostumbrados a oír todos los domingos. Digo los domingos, usted sabe que era ahí dice que era el sábado, ¿verdad? Dice que el día sábado comenzó a enseñar, dice el día de reposo. Pero que había otra doctrina que provocaba a los demonios, que provocaba y afectaba el mundo espiritual. Una doctrina que tenía algo que conmocionaba el mundo invisible, el mundo espiritual. Ahora, interesante cuando nosotros hablamos de todo esto, porque hablando de la doctrina, nosotros estamos siempre afanados en la obra de Orange en enseñar siempre la doctrina de la liberación. Nosotros hablamos mucho de la liberación. Cuando hablamos de liberación, vuelvo a insistir, todo esto es doctrina, es una enseñanza. En esta doctrina tenemos que comprender que el mundo espiritual es real, que el mundo espiritual es verdadero. Es lo primerito que tenemos que aceptar. La realidad del mundo espiritual, la realidad de que hay un mundo invisible que nos afecta, que está aquí con nosotros, que nos rodea y que es una realidad. Si usted ve en el libro de Mateo capítulo 16, si quiere devolverse un momentito conmigo al libro de Mateo capítulo 16, aquí sucede una situación interesante del Señor Jesús con los apóstoles, específicamente con Pedro. Usted sabe que le dice el Señor Jesús en el verso 17, y Jesús respondió, le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás,
porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Lea lo que dice. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Estas son palabras del Señor Jesús. Dice, y las puertas del Hades. Cuando usted va a la bastardilla, ve que dice, los poderes de la muerte. Jesús me está diciendo que los poderes invisibles de la muerte son una realidad. Qué tremendo es comprenderlo. Que es una realidad el poder de la brujería, que es una realidad el poder de la hechicería, que es una realidad el mundo de los conjuros, que es una realidad el mundo de las maldiciones o de las bendiciones. Es una realidad. Brujería y hechicería son una realidad. Aunque mucha gente diga, eso no existe, yo no creo en eso, los que creen eso son unos mensos. Jesús está diciendo que los poderes de la muerte son una realidad. Cuando hablamos de los poderes de la muerte, todo esto es doctrina. Lo estoy diciendo porque es doctrina. Por si me está viendo alguna persona, además de la obra de Orange, los que están con nosotros, esto tiene el propósito de animarlos a ustedes y prepararlos para el mundo espiritual, para las batallas, para las guerras espirituales, para la realidad que predicamos, para la realidad que demostramos, culto con culto, enseñanza tras enseñanza, la realidad del mundo espiritual. Aquí el Señor Jesús dice que hay poderes de la muerte. Los poderes son cosas invisibles, son dioses. Eso es tremendo, ¿verdad? Me parece, si usted va conmigo al Salmo 97, usted va a leer conmigo cosas que nosotros en algunas oportunidades hemos compartido con ustedes. Pero en el Salmo 97 dice el verso 7. Sean avergonzados todos los que sirven a imágenes talladas, que son los dioses, los poderes de la muerte. Sean avergonzados todos los que sirven a imágenes talladas, los que se glorían en los ídolos. Adórenle todos los dioses. Yo estoy manejando la versión de las Américas. Les repito, no porque yo creo que es la mejor, pero es porque es la que me acostumbré a usar. Tiene cierta practicidad para mí. Aquí en la palabra dioses, usted ve que tiene un dosito. Ese dosito te tira la bastardía y dice poderes sobrenaturales. ¿A quién le dice poderes sobrenaturales? A los dioses. Ahí dice, léalo. Dice, sean avergonzados, verso 7 dice, sean avergonzados todos los que sirven a imágenes talladas, los que se glorían en los ídolos, adónenle todos los dioses. Pero dice, poderes sobrenaturales. Y dice el verso 9, porque tú eres el Señor, el Altísimo sobre toda la tierra, muy excelso sobre todos los dioses. Y otra vez vuelve a poner un unito y te tira y dice, poderes sobrenaturales. Dioses, le llama dioses a los poderes sobrenaturales. Les llama a los poderes sobrenaturales, les llama Elohines, dioses. ¿Okay? Si usted va conmigo al libro de Primera de Corintios, capítulo 8, Primera de Corintios, capítulo 8, quiero ir de manera textual a leérselo con usted. Usted va a ver que aquí dice, hace declaraciones muy interesantes en este respecto. Dice el capítulo 8, dice, verso 5, porque aunque haya algunos llamados dioses, ¿quiénes son los dioses? Poderes sobrenaturales. Jesús dice que existen los poderes de la muerte, y si sale de la boca del Señor Jesús, tiene que ser verdad. La existencia de dioses, la existencia de poderes sobrenaturales, la existencia de poderes de la muerte, poderes de las tinieblas.
Por eso confirma el apóstol Pablo en el verso 5, dice, porque aunque haya algunos llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, como por cierto, hay muchos dioses y muchos señores. Está hablando de principados y potestades. Está hablando de dioses y de señores. Está hablando de Elohines y de señoríos, de curíos. Qué cosa tremenda cuando vemos la confirmación, porque dice, como por cierto, hay muchos dioses y muchos señores. Mire, esta es una introducción que le estoy haciendo para hablarle de la doctrina de los nombres. La doctrina de los nombres. Eso es lo que estamos tratando de hablar un poquito ahora. ¿Ok? Entonces, aquí está diciendo que como por cierto, como cuando el Señor Jesús dice, de cierto te digo. Aquí mismo está diciendo el apóstol Pablo algo parecido. Dice, como por cierto hay muchos dioses y muchos señores. Hablando de esto, hablando de otros dioses, esa es la razón por la que existe la brujería, porque hay dioses, muchos. Por eso es que hay uno que se llama el Altísimo, el Elión. ¿Qué es? Que es un Dios, pero es el que está por encima de todos ellos. El Altísimo es grado superlativo absoluto. No hay otro por encima de él. Pero existen otros, nada más que Él es el Altísimo. Y siendo el Altísimo, eso implica de que hay existencia de otros. Es que en realidad existen otros dioses, otros señores. Por eso dice el verso 100, sin embargo, para nosotros, los cristianos, para nosotros, dice aquí, hay un solo Dios, hay muchos dioses. Pero para nosotros, dice que nosotros hay un solo Dios, el Padre de quien proceden todas las cosas. Un solo Dios. Para nosotros. Aunque haya muchos dioses y otros tengan muchos dioses, para usted y para mí debe haber solo uno. Esto quiero explicarlo así. Lamentablemente, yo responsabilizo un poquitito en este asunto, un poquitito, no un poquitote, a la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque de ahí vienen las doctrinas de la invocación a la Virgen María. Esto viene la invocación de la Virgen de Fátima, la invocación de la Virgen de Guadalupe, la invocación de la Virgen de los Ángeles, la invocación de la Virgen del Cobre, la invocación a otros nombres como el de San Martín de Porres, la invocación de San Simón, la invocación de San Judas Tadeo, y eso es en el aspecto católico. Ese es el tremendo problema. Es como que no nos hubieran explicado que no podemos invocar otros nombres, como dice el libro de Hechos capítulo 4, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, excepto única y exclusivamente el nombre de Jesús, nada más. Así que cuando entramos en ese montón de invocaciones, ese montón de prenderle candelitas, esa situación de andar hincándonos y santiguándonos y persinándonos delante de imágenes, eso ya es una idolatría. Caen en idolatría. ¿Por qué? Porque solamente hay un hombre, un nombre dado a los hombres. Y ese nombre es el del Señor Jesucristo. Y por eso aquí está diciendo, verso 6, sin embargo, para nosotros hay un solo Dios. Por eso, ¿por qué le piden a la Virgen si hay un solo Dios? ¿Por qué le piden a un santo si hay un solo Dios? Y mire, eso es solo en el área, digamos, en la doctrina católica. Pero, ¿qué pasa con la Santa Muerte? ¿Hace poderes? ¿Tiene poderes? ¿Hace milagros? ¿Hace cosas sobrenaturales? ¿Usted ve que hay imágenes que hacen cosas sobrenaturales? Usted se va a dar cuenta de que la gente que invoca la Santa Muerte
reciben beneficios de la Santa Muerte. ¿Por qué? Porque aquí dice que es cierto que hay muchos dioses y muchos señores, pero para usted y para mí debe ser solo uno. Por eso me parece que es una ignorancia no enseñarle a la gente que no debemos invocar ninguna virgen, no debemos invocar ningún santo, ningún espíritu. No podemos practicar espiritismo, porque eso es idolatría y contradice el verso 6, que dice que para nosotros solamente debe haber uno al que le debemos pedir. Si es a Dios a través del Señor Jesucristo, nada más. Esas cosas quiero decirlas porque tal vez haya gente dentro de la Iglesia Católica que tal vez no entienda, que tal vez reciba una confirmación a través de nuestras palabras, de que nunca van a salir de sus problemas, sino que se hunden más porque están entrando en idolatría. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino solo, única y exclusivamente el nombre de Jesús, porque Él es el que tiene el nombre que es sobre todo nombre, el nombre ante el cual toda rodilla se doblará, en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Toda lengua confesará que Jesús es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Eso es lo que dice la palabra. Por eso no tiene caso andar invocando vírgenes, andar invocando santos. Se están hundiendo más en sus maldiciones. Se están hundiendo más en sus miserias y pobrezas, porque están cayendo en idolatría. Entonces ahí se cumplen ellos, de que Él castiga la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, dice, de los que lo desprecian, de los que lo hacen a un lado, de los que lo aborrecen. Entonces, esta es doctrina. Todo lo que le estoy diciendo es doctrina y es bíblica. Todo esto le estoy diciendo que es bíblica. Yo no le estoy sacando encíclicas, ni le estoy sacando algo que esté fuera de la Biblia, fuera de la palabra del Señor. Esa es la palabra de Dios. Esto sí es palabra de Dios. De aquí no nos salimos. Entonces, al mirar estas cosas, debemos entender lo que dice aquí es que hay muchos dioses, muchos señores. Entonces, hay tres cosas importantes. Doctrina, ¿ok? Hay tres cosas importantes. Hay dioses, por eso es que hay brujería, hechicería, santa muerte, magia, conjuros, encantamientos. Hay entonces dioses, hay señores en el cielo y en la tierra, y también hay nombres. En esto tienen que ver tres cosas: dioses, señores y nombres. Eso es lo que está diciendo. Tiene que haber esas tres cosas. Y se supone que si uno se mete en liberación, en guerra espiritual, estos son temas que uno tiene que dominar y entender. Dioses, señores y nombres. Como por cierto que esas son cosas reales en el mundo espiritual. Cuando hablamos de los nombres, quiero que revisemos un momentito Filipenses, libro de Filipenses, capítulo 2 de Filipenses, y vamos a confirmar un poquito algo que posiblemente usted ya lo sepa, pero déjeme insistir en el verso 9. Dice, por lo cual Dios, está hablando de Jesús, está hablando del Señor Jesús, dice, por lo cual Dios también le exaltó. ¿A quién? A Jesús. Dios exaltó a Jesús. Dios dice, también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla. Ahí hay autoridad. La máxima autoridad no la tiene la Virgen María, no la tiene San Simón, no la tiene ningún santo, ni ningún otro espíritu, ni ningún otro Dios, ni ningún otro Señor. El nombre que es sobre todo nombre, dice la Biblia, que se lo dio al Señor Jesús para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo,
y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor. Dioses y señores. Que Jesucristo es Señor para la gloria de Dios Padre. Si usted es una persona católica, yo lo respeto. Pero quiero animarlo a que abandone la adoración de las vírgenes. Abandone el andar prendiéndole candelita, haciéndole culto a los santos. Todo eso lo que logra usted es hundirse más en sus problemas. Porque Dios no está ahí. Eso se llama idolatría. Y quiero animarlo. Quiero pedirle al Espíritu Santo que le conceda la gracia de entender que solamente hay un nombre para nosotros. Solamente hay uno. Debe ser el Señor Jesucristo. Es al único que le podemos de pedir. Al único que le debemos rogar. Al único que debemos adorar. Es al Señor Jesucristo. Entonces estamos viendo aquí que hay una situación de nombres. ¿Por qué? ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque el nombre de Jesús está por encima del nombre de la Virgen o de cualquier virgen. El nombre de Jesús está por encima del nombre de cualquier santo. Porque ahí dice que, aquí está diciendo que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús, que usted pueda entender eso. Abandone los otros nombres. Abandone las otras invocaciones. La razón del nombre es que el nombre tiene un propósito. Los nombres tienen un propósito. El propósito de los nombres es la invocación. El nombre existe para que uno llame a una persona. Eso es una invocación. Por eso usted va, apúntelo si usted quiere aprenderlo. En el idioma hebreo, esta palabra nombre es la palabra Shem. Por eso dice Hashem. Shem es nombre. Esa es la palabra 8034 del diccionario Strong. 8034. Shem, como cuando David se enfrentó a Goliat. Se agarraron a que le tiró la pedrada y Goliat lo vio venir y le dice, ¿por qué me vienes con palos? Y lo que traía era una vara, ¿verdad? ¿Por qué viene con palos? Le dice. Y entonces David le contesta que él viene en el nombre del Dios de los escuadrones de Israel. Pero cuando dice la palabra nombre, usa la palabra Shem. Palabra número 8034 del diccionario Strong. Y le voy a decir lo que significa. Apúntelo para que lo busque. Si no me cree, si usted no es de la obra de Orange y no me conoce, tiene toda la razón de no creer, investigue. No me crea entonces, investigue. Es la palabra 8034 del diccionario Strong y significa memorial. Significa memorial. ¿Qué es un memorial? Un recordatorio. Como cuando usted, yo no sé si usted, el nombre que usted tiene o usted quiere acordarse de alguien y le dice el nombre. Ese es como un recordatorio, un memorial. La palabra Shem significa memorial, significa también glory, significa gloria, significa también fame, fama. La fama también significa el honor. El día de hoy que hay muy poca gente que conoce el significado de honor. Es bueno recordarlo el día de hoy. El honor significa también authority, significa autoridad, significa carácter. Y por último dice que significa mark of memorial, una marca de memorial, de recordación. Mencionar a alguien por nombre es recordarlo. Mencionar a alguien por nombre es llamarlo. Llamarlo por nombre. Para eso se usan los nombres. Eso es lo que está diciendo aquí. Pero lo que me llama la atención a mí en todo esto es que el nombre es un memorial. Es una forma de invocación. Todo esto lo explico porque quiero ir con usted al libro de Lucas capítulo 22. Y estoy dándole Biblia para que vea el sustento escritural. Lucas capítulo 22, cuando el Señor Jesucristo está instituyendo la Santa Cena. Usted va a ver que en el verso 19, al instituir la Santa Cena, dice, verso 19, y habiendo tomado pan,
Después de haber dado gracias, lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo, que es, dice que por vosotros es entregado. Y les dice, haced esto en memoria. ¿Y qué es lo que significa nombre? Dice que es memorial. Es hacer memoria. Es hacer recordación. Es invocar. La gente no entiende que la Santa Cena es una invocación. Es como llamar a Jesús. Espero que el Espíritu Santo abra su mente y le dé el entendimiento. Haced esto en memoria de mí, en forma de invocarme, en forma de llamarme. Qué tremendo es esto de la Santa Cena. Dice, haced esto en memoria de mí. Sigue diciendo el verso 20. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto. Es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros. Entonces estas cosas se tienen que hacer en memoria del Señor. Cada vez que hacemos la Santa Cena, tenemos que entender, este es el memorial. Esto se hace en memoria del Señor. Es una invocación. La Santa Cena es una invocación. La Santa Cena es llamar al Señor Jesús. Es llamarlo para que esté con nosotros, porque esto es interesante, ¿verdad? Por eso, en el libro de los Hechos, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, usted ve en el verso 46, Hechos 2:46, que dice, día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Pero dice día tras día. Y yo quisiera hacer una reflexión con usted en este día tras día. ¿Por qué es que la Iglesia Evangélica celebra la Santa Cena el primer domingo de cada mes? Si aquí dice que es día tras día. ¿Por qué? Me está diciendo aquí que léalo. Usted no me cree a mí, léalo. Dice día tras día. ¿Qué significa día tras día? Todos los días. Seguidos, todos. No era el primer domingo de cada mes, era día tras día. Entonces, ¿por qué lo hicieron el primer domingo de cada mes? Pues usted mire que el primer domingo de cada mes se llena la iglesia. Porque todos los religiosos están acostumbrados solamente por costumbre y por religión a hacerlo el primer domingo de cada mes. Pero no fue así en la iglesia del principio. La iglesia del principio dice que fue día tras día. Dice, continuaban unánimes en el templo, dice, y partiendo el pan en los hogares. ¿Cuándo? Día tras día. Entonces, dice, día tras día, continuaban unánimes en el templo. Y también continuaban unánimes día tras día, partiendo el pan en los hogares. Dice, comían juntos. Comían juntos. O sea, todos los días se reunían en los hogares para comer, para celebrar la Santa Cena. Usted sabe que la Santa Cena es una comunión, ¿verdad que sí? Podemos ver la figura muy claramente establecida en el libro de Éxodo. Éxodo 25. Éxodo 25, déjeme encontrárselo para leerlo con usted. Éxodo 25, se lo encuentra, ya lo encontré yo. Dice, de Éxodo 25:30, dice, y pondrás sobre la mesa el pan de la presencia perpetuamente delante de mí. Yo repito esto, estoy usando la versión de las Américas, no porque sea la mejor, sino porque es la que yo me acostumbré. ¿Ok? Si usted la tiene, yo se la recomiendo, ¿verdad? Esas Biblias de teléfono, algunas son útiles, sí, pero yo prefiero tal vez que soy old fashioned, old school, tal vez es por eso, ¿verdad? Pero yo prefiero la Biblia de papel, ¿verdad? Aquí dice, si usted lo lee, en esta versión que yo tengo, dice, y pondrá sobre la mesa
el pan de la presencia, el pan de la presencia. Dice, tiene un hito y usted lo tira a la bastardilla y dice, pan del rostro, panim, face, presence, la cara. ¿Por qué? Porque cuando el sacerdote agarraba el pan, quiero regar esto yo, él agarraba el pan ahí en este lugar, él se sentaba a comer pan. Él se sentaba a comer pan y comía pan con Dios. Comía pan con el Señor. Era el pan perfumado, el pan aromático, la revelación de Dios. Eso es una figura. Lo que pasaba era que el sacerdote ponía el pan y con el incensario echaba humo sobre el pan. Entonces aquel pan agarraba perfume. Entonces cuando el sacerdote comía pan, el aroma, el perfume, por eso le llaman el pan aromático, tenía un perfume agradable, era el incienso, el incensario que le hacía. Pero en ese momento era porque la presencia del Señor estaba allí. Por eso se llama el pan de la presencia, porque ahí estaba la presencia. Era que ellos se sentaban a comer. Se llama comunión. Por eso la Santa Cena es la comunión. ¿Comunión con quién? Comunión con Dios y comunión con los hermanos que se sientan a la mesa. Por eso se llama comunión. El pan de la presencia. El panim, ahí está la palabra, se la digo aquí, no sé si tengo el número, sí. El número del pan de la presencia es 6440. Es la palabra número 6440 del diccionario Strong, investíguelo. Es la palabra panim y dice face, presence, communion. Es la comunión. Era como que el Dios le decía al sacerdote, venga, comamos, commune with me, venga, coma conmigo, tengamos comunión. Y donde se sentaban, por eso que tremendo cuando Moisés salía de la presencia del Señor, salía impregnado de la gloria de Dios. Pero qué interesante sentarse a comer pan con Dios, ¿verdad? El pan de la presencia. Qué bonito se llama, ¿verdad? El pan del rostro, porque allí miraba el rostro del Señor. Ahí se veía el rostro en la comunión. La comunión. Entonces esto es interesante. ¿Cómo es? ¿Por qué significa? ¿Por qué se hace esta celebración de comer pan? La mesa. Por eso dice, no, bienaventurado el varón que no se sienta en la silla de los escarnecedores, que no se sienta a tener comunión con los escarnecedores. Qué bonito es sentarse a tener comunión con Dios, sentarse a poder contemplar el rostro. ¿Sabes lo que es la palabra contemplar, verdad? Contemplar no es simplemente el acto de ver, contemplar es algo más, ser absorbido por aquello, estar anonadado por aquello, estar viendo, contemplando con admiración. Imagínese usted sentarse a tener comunión con Dios, sentarse a contemplarlo mientras usted come, mientras usted está participando del pan, conversar con el Señor y que cuando el Señor le hable en sus palabras gloriosas, venga a impregnar o venga a quedar impregnado su cara, su rostro y su gloria en nosotros. Eso sería fantástico. Entonces, eso es una evocación. Eso es lo que quiere dar a entender, que hay comunión en la Santa Cena. Al hacer memoria del Señor Jesús, estamos teniendo comunión con el Señor Jesús. Estoy siendo uno con el Señor Jesús. Él y yo comiendo el mismo pan, comiendo la misma palabra, teniendo comunión. Eso es hermoso y fantástico. Después, hay otra cosa que creo que es importante que tomemos en cuenta. En el libro de Génesis,
en el capítulo 14 de Génesis, encontramos algo parecido también a la Santa Cena. Yo creo que es lo mismo, pero vamos a explicarlo. En el capítulo 14 del libro de Génesis, es con Abraham. Dice el verso 18, estoy hablando de Génesis 14, 18. Dice así: entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo. Si usted va a la bastardía, dice El Elión, Dios Altísimo. Y lo bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo. Todo esto es doctrina. Esa es la doctrina de la invocación. Esta es la doctrina de la invocación. La doctrina del nombre, en el fondo, es la doctrina de la invocación. ¿Cómo llamarlo? ¿Cómo tener comunión? ¿Cómo hacer que venga a mí? Y entonces Jesús, por algo, deja la Santa Cena. Haced esto en memoria de mí. Y por eso la iglesia celebraba la Santa Cena día tras día. Un día después del otro. Todos los días ellos se reunían en las casas para tener comunión, para celebrar la Santa Cena. Partiendo el pan. Qué bonito eso, ¿eh? Partiendo el pan en los hogares, teniendo comunión. Y de esa manera invocaban el nombre del Señor. Entonces, ahora sí empezamos un poquito más profundo en la enseñanza que traíamos. Observe que le llama bendito sea Abraham del Dios Altísimo. O sea, esto le da pertenencia. Abraham pertenecía a Dios. Satanás no lo puede tocar, el rey de Sodoma no tiene poder sobre él, porque él es del Dios Altísimo por la comunión, por la Santa Cena, porque eso es pan y vino. Igual que el Señor Jesús establece la Santa Cena con pan y con vino. Ahora, esto es importante, porque detrás de toda esta explicación es una doctrina. Lo que estamos hablando es de cómo invocar al Señor. ¿Por qué el Señor Jesús instauró eso? En el libro de Lucas. En el libro de Lucas capítulo 22, verso 19 en adelante. Él instaura la Santa Cena. ¿Y por qué la iglesia la celebra todos los días? ¿Y por qué usted y yo en la iglesia de hoy no la celebramos todos los días? La celebramos solo el primer domingo de cada mes porque así nos enseñaron. Y dicen que no somos religiosos, pero eso es religión, porque lo están haciendo por costumbre. Lo están haciendo porque se acostumbraron, por tradición. Pero la iglesia al principio no era así. Dice que lo celebraban todos los días. Por eso, en 1 Corintios capítulo 11, el apóstol Pablo se toma la molestia. Esto es tan importante, que el apóstol Pablo se toma la molestia de enseñarle a la iglesia cómo se realiza la Santa Cena. Porque lo que quiere el apóstol Pablo es que se repita en nuestra iglesia contemporánea lo que hacía la iglesia del principio. Que la Santa Cena, la comunión, se realizara día tras día. Me podrán decir, eso era antes, discúlpeme, ahí dice que el Señor Jesús fue el que dio la orden, el Señor Jesús fue el que dio la instrucción. La Santa Cena es una invocación porque es en memoria de mí. Si usted abre su Biblia en 1 Corintios capítulo 11, usted va a ver que el verso 23 y 24 está dirigido al pan. Y el verso 25 y 26 está dirigido al vino. Entonces,
verso 23 y 24 al pan, verso 25 y 26 a la copa. Entonces el apóstol Pablo enseña que debemos hacerlo día tras día. Y dice, háganlo de esta manera. Porque yo recibí del Señor. Léalo conmigo. Yo me lo sé de memoria, pero usted se lo va a aprender de memoria. Usted también va a ver que va a llegar un día en que ni necesita leer la Biblia, usted se lo sabe. Porque yo recibí del Señor lo mismo que les he entregado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y después de dar gracias, lo partió diciendo, esto es mi cuerpo que es entregado para vosotros. Dice, haced esto en memoria de mí. Eso es invocación. Cuando las cosas se hacen en memoria, es porque hay una invocación. Y el que invoque el nombre del Señor será salvo. Eso dice Hechos capítulo 2. Y el que invoque el nombre del Señor será salvo. Esto tiene toda una doctrina, esto. Ay, lamentablemente pues el tiempo avanza, ¿verdad? Pero yo quisiera como ser un poquito más enfático y más profundo en este tipo de enseñanza, con el deseo de ilustrar y de lograr victorias en usted, que usted logre sus victorias. Por eso la Santa Cena sirve para cuando hay ataques del enemigo, ataques del adversario, cuando usted se siente atacado. La gente se burla porque no entienden, pero yo le estoy hablando a las personas que tienen mente de arriba. Para que me entienda el mexicano común, hay una cosa que se llama espíritus chocarreros. La gente se burla y se ríe por el Chavo del Ocho, ¿eh? Pero sí existe. Las personas que son de México saben que no estoy jugando, estoy hablando en serio. Existen esos espíritus burlones, le llaman en algunos lugares. He estado yo en algunas casas donde me explican, vivíamos en una casa una vez, y estaba yo hablando con Jania en la mesa, y de pronto se oían pasos de una persona, arriba, en el piso de arriba. Y recuerdo que íbamos a revisar y no había nadie. No había nadie en la casa, pero se oían los pasos. Otras veces se oía que abrían una gaveta y la tiraban y la cerraban con violencia. ¡Pum! Cerraban la gaveta. Y íbamos a ver, no había nada. Oíamos que se caía algo, se cayó algo allí, vamos a ver, no había nada. Son espíritus burlones, espíritus chocarreros. Y asimismo, usted sabe que hay enfermedades que son puestas por brujería. Usted sabe que hay enfermedades que son puestas por palabras de maldición, por aportes espirituales. Usted sabe que hay enfermedades que llegan no de manera natural, sino que están ahí porque fueron enviadas por un poder, los poderes de la muerte. Acuérdese que la enfermedad es el primogénito de la muerte. Entonces, hay enfermedades que están implantadas ahí de una manera sobrenatural, como aquella mujer que andaba jorobada, aquella mujer que tenía, yo me imagino que tenía ahí una especie de joroba, ¿verdad? Y tenía un montón de años de estar así, y entonces el Señor Jesús expulsó el demonio. Era una enfermedad implantada por un demonio. Bueno, yo debo decirle que cuando usted sienta ataques en su casa, cuando usted tenga conflictos que usted sabe que le están atacando de manera que no es natural lo que está pasando, no es natural. Hay cosas que usted sabe que no son naturales. Déjeme ponerle un ejemplo. Usted se siente enfermo o usted se siente enferma, hermana que me está viendo. Y usted va donde el doctor. ¿Y qué le dice el doctor? Tú no tienes nada. Estoy más enfermo yo que usted. Tú no tienes nada. Y usted dice, pero ¿cómo? Si no tengo nada, ¿por qué? ¿Por qué me duele? ¿Por qué me siento mal? Entonces ahí usted se da cuenta que no es natural lo que a usted le está pasando. No es natural. ¿Sabe lo que hay que hacer? Invocar el nombre del Señor. Estamos muy acostumbrados a decir, en el nombre de Jesús. Y claro, yo no estoy diciendo que está mal hecho. Claro que sí. Todo lo que hacemos es en el nombre de Jesús. Pero yo le estoy dando una manera dada por el mismo Señor Jesús para invocarlo a Él. La Santa Cena. Porque esto es en memoria de Él. Entonces, ¿cómo se hace la Santa Cena? Bueno, como nos enseña el apóstol Pablo, lo que hay que hacer es orar por el pan,
y orar por la copa, en el nombre de Jesús. Y ojalá que los varones tuvieran el valor de ejercer el sacerdocio en sus casas y no le deleguen a sus mujeres la responsabilidad que nos corresponde como varones. El varón protege, el varón suple. Como varones, entonces, tomar la iniciativa. Y muchas veces también sucede que el varón tal vez no tiene la sensibilidad espiritual que tienen las mujeres, pero muchas veces llega la esposa y le dice: mire, siento que está pasando algo raro, necesitamos reprender. Muchas veces nos ponemos a reprender, estoy de acuerdo con reprender, pero antes de reprender deberíamos hacer la Santa Cena. ¿Para qué? Para invocar el nombre del Señor. Ahí dice: y el que invoque el nombre del Señor será salvo. Para mí la mejor manera de invocar el nombre del Señor Jesús es con la Santa Cena. ¿Cómo se hace? Prepare su pan, prepare la copa. Usted sabe que nosotros en Obra de Orange utilizamos pan que no está leudado y utilizamos también vino kosher. Hay gente que usa jugo de uvas Welch. Mis respetos con ese asunto, ¿verdad? Yo no quiero entrar. Si la fe le da para eso, está bien. Pero nosotros lo usamos. Vino kosher con pan sin levadura. Entonces lo ponemos en esta forma que usted lo está viendo aquí. En esta forma, más o menos, el pan y el vino. Oramos por el pan. En nombre de Jesús, bendecimos este pan para que a partir de este momento, al ser comido, sea el cuerpo del Señor. Bendecimos esta copa para que al ser tomada, sea la sangre del nuevo pacto en el nombre de Jesús. Todo hay que hacerlo en el nombre de Jesús. Y una vez que oramos, recordamos las palabras del apóstol Pablo. Yo me animo a hacerlo así. Yo lo hago todo el tiempo de la misma manera, utilizando 1 Corintios capítulo 11. Primero, para el pan, del verso 23 y 24, de esta manera: porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió diciendo: esto es mi cuerpo, que es entregado para vosotros. Haced esto en memoria de mí. Se parte y se entrega para que todos lo comamos en el nombre del Señor, con toda reverencia. Después que lo comemos, tomamos la copa y repetimos, ya ese es el verso 25 y 26. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Y la bebemos en el nombre del Señor Jesús. Podemos entonar un canto después. Acuérdese que la espada del Espíritu es el rema. Y la espada es para atacar. Este es el momento donde tiene que fluir el rema. Sobre todo si hay una dificultad, si hay brujería, si hay hechicería, si hay algo que usted percibe que es sobrenatural. Tiene que venir el rema. Y el rema muchas veces nos hace... A mí muchas veces me ha venido el rema. Y ya sabemos que estamos en una batalla, que estamos en una guerra, que estamos en un combate. ¿Y qué es la trompeta? Que hay voz de mando, voz de arcángel y trompeta de Dios. Lo que me diga el rema. Lo que me diga el rema. Muchas veces el rema me va a poner a orar por una enfermedad después de la Santa Cena,
poner las manos sobre un enfermo, ahí sí, empezar ya a reprender, porque ya invocamos el nombre del Señor. Entonces vamos a reprender, vamos a deshacer las obras del diablo en el nombre de Jesús, porque ahora sí está bien invocado con la celebración de la Santa Cena. Todo esto es doctrina, todo esto es enseñanza, y sobre todo una enseñanza para quienes tienen el deseo, el anhelo de entrar, o los que sienten el llamamiento para entrar en la guerra espiritual, en la expulsión de demonios. Así que estas son las enseñanzas, así como esta que vamos a estar dando y vamos a estar impartiendo aquí en la obra de Orange a partir del jueves 5 de enero a las 7 de la noche vamos a empezar. Vamos a empezar a poner esto en práctica para que las personas aprendan la guerra espiritual, cómo confrontar de manera correcta, cómo confrontar los poderes del enemigo, los poderes de las tinieblas, cómo confrontar los poderes de la muerte, cómo enfrentarse para romper una brujería, para romper una hechicería, para romper las palabras de maldición, las palabras de miseria, las palabras de pobreza, las palabras que tienen a la gente atada y amordazada, empobrecida y enferma, con dolores y con dolencias. Todo es posible en el nombre de Jesús, porque para Dios no hay nada imposible. Esperamos que todas estas enseñanzas sean de bendición para ustedes, de edificación, y que lo estimulen a buscar, que lo estimulen a investigar más la palabra del Señor. Yo le pediría un favor a usted, háganos un like, ahorita mismo en este momento háganos un like ahí en el YouTube. Tal vez a usted no le cuesta nada, a nosotros es una gran bendición que usted lo haga. Hágase nuestro seguidor también en el Facebook. Vamos a seguir hablando de estos temas que yo sé que le interesan a ustedes. Muchos de ustedes están afectados de brujería, muchos de ustedes están afectados de hechicería, muchos de ustedes las enfermedades que tienen no las encuentra el doctor. ¿Por qué? Porque son cuestiones de brujería, son cuestiones de hechicería. ¿Cómo nos deshacemos de esas cosas? Para eso es esta doctrina, para eso son estas enseñanzas. Acuérdese que se admiraban de su enseñanza. ¿Por qué? Porque les enseñaba con autoridad, no como los escribas. Yo lo que me quiero salir es del cajón del escriba. Yo lo que quiero que todos nos salgamos simplemente de las palabras teológicas de la escritura que no tiene vida, y que entremos en una dimensión de la palabra que tiene vida, de la palabra que tiene efecto, de la palabra que va a cortar las maldiciones, que va a cortar la brujería, la hechicería, y que va a confrontar los poderes de la muerte. Así que háganos un like, vuelva a ser nuestro seguidor, síganos en Instagram, síganos en el Facebook, síganos también en TikTok y también en nuestro app. Le agradecemos mucho que nos haya sintonizado el día de hoy, que esté conectado con nosotros en este momento, y pidiéndole nosotros al Señor de que todo esto le ayude a usted, que todo esto le sea de bendición para usted. Gracias, hermanos, y que el Señor les bendiga abundantemente. No temas, no desaliente tu corazón, porque yo, el Señor tu Dios, estaré contigo. No temas de la peste de destrucción, con mis alas te cubriré, soy tu refugio. Y aunque pases por valles de sombra, contigo estaré. Escúchame, hijo mío. Y donde quiera que marchen tus pies, nunca más tú tendrás que temer, yo te cuidaré. Te rodeará, te cubrirá. Ángeles en este lugar
te cuidarán, te guardarán, te tomarán en tus manos y te llevarán, te rodearán, te cubrirán tus alas. Ángeles en este lugar te cuidarán, te guardarán, te tomarán en sus manos y te llevarán, te cuidarán. Y adora a Dios que te cuida. Selah. Hay ángeles en este lugar. Aquí en tu casa hay ángeles en este momento. Ángeles que te rodean. Por eso levanta un altar al Señor, tu Dios, tu salvación. Adórale, 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 iglesia, adórale. Dile aleluya. Adórale, adórale.